Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaremos hablando sobre la moneda de 1936 Mercury Dime de prueba. También mencionaré varios precios, pero por favor presten mucha atención porque los detalles que voy a mencionar son importantes a la hora de dar valor a las monedas. Recuerden que estos precios pueden aumentar de valor, como también pueden bajar con el tiempo. Todo depende según el mercado numismático actual y sobre todo por la demanda de parte de los coleccionistas. Si usted todavía no se ha suscrito, lo animo que lo haga. Y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video y de esta manera no se pierde de tanta buena información numismática que son tan importantes. Pero vamos a hablar un poco de historia antes de dar los precios. Después de varios años de baja demanda, la práctica de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos de acuñar y ofrecer monedas de prueba para los coleccionistas terminó en 1916, solo para reanudarse en 1936. Por eso van a ver una diferencia. Y esto lo hicieron para recaudar dinero para el Departamento del Tesoro. De hecho, se dice que la demanda para los coleccionistas de estas monedas de 1936 de prueba fue considerablemente mayor que cualquier otra moneda de prueba hasta ese momento, ¿no? Del siglo XX. Y la demanda aumentaría cada año desde 1936 hasta 1942. Y este suceso no fue porque sí, sino que hubo varios factores que contribuyeron a esto. Para empezar, la afición a coleccionar moneda estaba creciendo no solo entre los coleccionistas de clase alta, sino también entre la clase trabajadora. Y a pesar de las dificultades de la Gran Depresión, los Estados Unidos encontraron cierto placer, por decirlo así, llenando pizarras de centavos. En segundo lugar, el interés en las emisiones de las monedas de prueba habían continuado a pesar de la suspensión del programa por parte de la Casa de la Moneda, y cada año la Casa de la Moneda recibía cartas de coleccionistas preguntando sobre las monedas de prueba. La verdad que estas monedas son de un diseño hermoso y fueron monedas de plata acuñadas con un acabado brillante que se volvería más distintivo a medida que la Casa de la Moneda continuaba mejorando sus métodos de preparación de planchet y troqueles. Y cuando tratamos de comprar o elegir qué moneda Mercury o Mercurio deseamos comprar, lo primero que buscamos es su atractivo visual. Deseamos saber su conservación, la edad y los medios de almacenamiento. Y esto lo digo porque no queremos monedas que no han sido tratados con amabilidad. Por lo tanto, las monedas de prueba con un atractivo visual en los grados Mint State, por ejemplo el 65 y sus superiores, deberían tener precios más altos que las monedas de grados similares con tonos moteados. Pero cuando yo hablo sobre atractivo visual, no me refiero a monedas con una apariencia descolorida o ligeramente apagada. Aunque este punto pudiera tener comentario variada de algunos coleccionistas, sin embargo, algunos se adhieren a la filosofía de que todo tono resta valor al carácter origen o original de la moneda. Y no hemos visto personalmente un Mercury Dime Proof de 1936 con superficies espejadas, o sea, completamente blancas, que no hayan sido sumergidos en algún momento. Para esto recomendamos, si usted está pensando en comprar moneda, pues es recomendable que aún la moneda tenga vida en la superficie y que tenga evidencia de residuos de la solución no abrasiva utilizada para preservarla. De mi parte, me encantan las monedas tonificadas,
Aunque hay que considerar o tener en cuenta que no todas las tonificaciones, y me refiero a las tonificaciones originales, no superficiales, o que han sido alteradas, sino las tonificaciones naturales reciben el mismo trato en el mercado y ese es el que todos queremos buscar. Una moneda debe tener características de color deslumbrantes para atraer a los coleccionistas de monedas tonificadas. El tono en el lado anverso de la moneda se dice que es más importante, pero para destacar, la moneda debe presentarse bien en fotografías y en persona. Se debe evitar monedas con tonos marrones moteados, o sea, como manchas de huellas dactilares o puntos cobrizos en áreas focales. Antes de proveer precios de las monedas de 1936 Mercury con atractivo visual, deseo mencionar un dato que es importante a la hora de dar valor. Y es que si la moneda con designación como bandas completas, los full band, son importantes ya que describen la claridad de las correas detrás del reverso de la moneda. Y estas monedas con bandas completas son más buscadas y más valiosas. De hecho, les daré varios precios o ejemplos de precios y le voy a mostrar una moneda de prueba con atractivo en grado Proof 65. Y estas monedas por lo general se venden entre 1.350 a 1.500 dólares. Esto es para que lo tengan en mente. Obviamente su precio aumenta drásticamente en grados superiores, tal como una moneda en grado Proof 68 que se ha vendido en una subasta en aproximadamente en 30.000 dólares. Y estoy diciendo aproximadamente. Y entre los coleccionistas se han hablado de otras monedas que se consideran los más populares, tal como es esta de PCGS PR68 más, que tiene un atractivo visual muy bonito. Esta otra moneda de NGC con grado PF68 también se ve muy bonito. Y teniendo en cuenta todas estas características de la moneda Mercury Dime, su atractivo visual, la importancia de las bandas completas en el lado reverso de la moneda y sobre todo debemos de considerar su grado, su condición para analizar los precios de acuerdo al mercado actual. Por lo tanto, amigos y amigas, conservemos lo mejor posible en las monedas, las tratemos con cariño, eh, porque es importante a la hora de dar valor. Y dígame, ¿qué les pareció este video? Por favor, déjenme un comentario para saber su opinión. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si le gustó este video, apreciaría un like, un dedito arriba. Y si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere. Es completamente gratis para que pueda ver más videos numismáticos. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. The atmosphere, charting the stratosphere.